Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente al canal. Mi nombre es Mónica. Hoy traigo un proyecto fácil utilizando esta botellita de champán. Entonces, si quieres saber cómo hice este proyecto, quédate conmigo que vamos a comenzar. Te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho aún y actives las notificaciones dando clic a la campanita. Comenzamos. Bien, como les comentaba al principio, busqué una imagen de una botella de champán en internet, la descargué y luego abrí el programa de Inkscape para vectorizar la imagen. Entonces vamos a hacerlo, abrimos el programa de Inkscape y vectorizamos. ¿Cómo lo hacemos? Pues dándole aquí a pasada simple, subimos el umbral, actualizar y aceptar. Retiro hacia un lado la botella y elimino la que está en la parte de atrás. Ahora bien, esta botella tiene algo que quiero editarle, entonces quiero eliminar todas estas cositas que tiene, como esto que están viendo aquí, y estas rayas que tiene en el lado izquierdo. ¿Por qué elimino? Eso sí forma parte de la decoración de la botella. Bien, pues os explico. Necesito o quiero sería la palabra, darle capas. Entonces, si retiro esta capa, mira, al hacerlo, me doy cuenta que tiene un agujero que es de lo que corresponde a la rayita esta de decoración que trae. Entonces la elimino. Ahora sí es el momento de ponerle color. Esto va a ser indiferente porque normalmente no tenemos estos colores que vienen en el programa en casa en cartulina. Entonces voy a poner un poco así al aire libre, a estilo libre, más o menos los colores que se asemejan, ¿vale? Ya luego le pondré el color que quiera, pero quiero que ustedes se den una idea de cómo es lo que vamos a hacer o cómo la vamos a trabajar. Cuando ya está vectorizado, recuerda guardar en SVG plano en tu carpeta de referencia. Abrimos el programa del Scanning Cat y arrastramos lo que es la imagen vectorizada de la botella en formato SVG, ¿vale? Aquí te darás cuenta que la botella es muy grande. Entonces lo que hago es encogerla y me voy a ayudar, bien sea presionando en esta parte donde está el tamaño, que es la altura, o puedo quitar, mantenga la relación de aspecto, ¿vale? Aquí, y escribo el tamaño manualmente. Eso ya es como vayan a ustedes a querer el tamaño de su botella. La pueden hacer más grande, más pequeña, eso ya es como es preferencia de ustedes. Bien, ahora lo siguiente que hice fue ocultar todas las capas en color y quedarme solamente con la botella. Porque voy a eliminar la decoración que lleva adentro. O sea, quiero la botella que quede solamente la silueta. Y para ello tengo que dar doble clic en la botella para que salgan los nodos o puntos de edición. Le selecciono el control de los nodos aquí para que sea más fácil manipularla y comienzo a eliminar los puntos o los nodos internos. Bien, tengan mucho cuidado al hacerlo porque lo que vamos a eliminar solamente es la parte interna. Si se equivocan y agarran unos puntos de la parte externa, puede ser que la botella, pues la silueta se deforme y pues tendríamos que comenzar de nuevo. Una vez que tengo esto aquí, miren, lo siguiente que necesito es hacer la forma de la caja. Y para ello voy a ayudarme de un archivo que tengo entre todos los que tengo en mi ordenador. Pero tiene la peculiaridad en la parte de arriba como una corona. Entonces voy a ocultar la silueta de la botella. Y lo siguiente que voy a hacer es seleccionar la imagen de la caja y a dividir. Mucho cuidado que cuando se mueven, miren lo que me pasó. Se quedó atrás las rayas de los dobleces. Entonces hay que tener mucho cuidado. Di a deshacer y nuevamente ya vuelve a su sitio. Y ahora sí doy a dividir todo este conjunto de piezas que tiene la caja. Me voy a ayudar de esta caja
de este rectángulo que acabo de ocultar para hacer la pieza recta, ¿vale? O sea, voy a volverla a hacer visible, duplico, oculto uno de ellas y doy horizontalmente, ¿vale? Voy a agrandar del mismo tamaño, tanto en anchura como altura, de lo que es referentemente a la corona, ¿vale? Voy a ponerla en modo transparente para saber qué altura tiene que tener este rectángulo para que lo que es referente a la parte superior, que es la corona, quede totalmente eliminado. Entonces, luego, una vez que tengo esto así, selecciono el rectángulo y la caja o el objeto de color rojo. Voy a editar, superposiciones y elijo la herramienta de sustraer. Bien, una vez hecho esto, miren cómo nos queda la parte de la caja. Ahora bien, para darle el tamaño adecuado que corresponde a lo que es la botella, me ayudo de otro rectángulo, ¿vale? Y me ayudo de lo que es la anchura de la botella. Una vez aquí, lo siguiente que hice fue encoger para que pueda yo saber perfectamente la anchura de la botella. Si te das cuenta, al poner la botella a un lado o cerca de la caja, tiene las medidas perfectas. Ahora bien, mira lo que hice con estas piezas. Lo único que hice fue hacer un desplazamiento a la parte superior de la botella, en esa pieza donde queda siempre el papel dorado. Entonces lo que hice fue un desplazamiento externo de 2 milímetros, ¿vale? Como decoración. Esta es la pieza que tengo agrupadas, que ahora, si te das cuenta, voy a desagrupar, ¿vale? Esta es la misma pieza, pero lo quería decir para que ustedes sepan de dónde salen estas otras piezas que no estaban, porque ese paso se me olvidó de hacerlo y pues ya cuando lo hice, pues digo, voy a enseñarles cómo es. Elimino las piezas que hice con el desplazamiento porque no las voy a necesitar, y también hice lo mismo con este rectángulo que ves aquí. Entonces, como hice el desplazamiento y ya tengo la pieza que voy a utilizar, elimino esa dorada que era la pieza original. Agrupo nuevamente todo esto, ¿vale? Porque es un solo tono. Y esta pieza en rosa la voy a dejar por si ustedes deciden decorar la botella de otra manera, ¿vale? Ahora, el siguiente paso que hice fue hacer un desplazamiento interno de 1 milímetro. Es cierto que 1 milímetro me pareció luego muy poco a la hora de armar la caja. Entonces, lo mejor sería que fuera de 2 milímetros aproximadamente para que el contorno se vea totalmente, ¿vale? Porque 1 milímetro es como muy cortito. Y bueno, pues lo siguiente que hice fue duplicar la pieza en rosa, porque recuerden que es una caja y tiene que tener adelante y atrás, ¿vale? La decoración. Y las otras piezas también las dupliqué. Lo único que no dupliqué fue la caja. A continuación enviamos a cortar a la plotter y ensamblamos. Y ahora pues aquí tengo las piezas ya cortadas y voy a ensamblar todo para que ustedes lo vean. Voy a poner la cámara rápida y os dejo con un poquito de música hasta que termine de ensamblar todo. ¿Bien?
Mira, aquí ya retiro las pinzas y mira cómo queda. Súper bien. Además, como os comenté, pueden poner caramelos. Yo he utilizado este chocolate. Y mira, aquí le puedes poner feliz cumpleaños, feliz año nuevo, feliz Navidad. Eso ya a tu elección. No olvides que estás en el canal de Monilidades y llegamos hasta el fin del vídeo. Cuídate mucho y que tengas un feliz año nuevo. Nos vemos en el 2024. Adiós, mundo.